Buenas noches. ¿Está muy fuerte? Bien. La primera mesa de estas 10º jornadas anuales de la asociación se titula El cuerpo y la mente. La mesa cuenta con 4 trabajos, los cuales serán expuestos y al final se abrirá un espacio para preguntas, intervenciones y comentarios que susciten la escucha de las exposiciones. Bien, la primera en hablar será Carolina Neme, miembro de la Asociación Freudiana de Psicoanálisis y docente del CIT Tucumán de Lyon 2, integrante también del Comité de Redacción de la revista de psicoanálisis Avatares del CIT Tucumán. Su trabajo se titula Las TCC y sus eficacias. Buenas tardes. Bueno, como decía Augusto, el nombre del trabajo, que el título propuesto es Las TCC y su eficacia. Jacques Alain Miller, en la intervención que realizó en Londres en el 2005 en el foro por el deseo contra las TCC, en su respuesta del psicoanálisis a la terapia cognitiva comportamental decía: un nuevo campo llamado terapia hablante ha sido creado, y en el campo de la terapia hablante el modelo que domina es la TCC más que el psicoanálisis. Es decir, un nuevo campo emergiendo de la burocracia estatal y de las compañías de seguros. Por un lado tenemos el polo cognitivista, nuevo atuendo adoptado por la ego psychology, y por otro la clínica de la contratransferencia con su nuevo enfoque de la relación de objeto que evita la angustia, reenviando la causa analítica a los estudios de la cuantificación de datos, es decir, pretendiendo cuantificar todo lo que respecta a los procesos subjetivos, incluso la pérdida de objeto. Refería Miller que hasta ese momento, si bien el analista podía tener un rol en la institución, hablaban como practicantes privados, donde el núcleo de la práctica era privado y motivado por sujetos que solicitaban tratamiento. A partir de ese momento las cosas cambiaban. Teniendo en cuenta los acontecimientos suscitados, los PSIS se convertían en un instrumento económico y político a rentabilizar por el Estado, es decir, un factor económico del sistema sanitario. Se trata de un nuevo otro que pide tratamientos más rápidos, menos costosos, absolutamente predecibles, cuyos finales y duración puedan ser previstos. Propone que hemos de tratar a ese otro bursátil, al otro burocrático que pide y ordena, que no renuncia a nada, solo da órdenes como un nuevo tipo de paciente, que haciendo los usos de la sugestión y adaptándolas a nuestra época, intenta establecer nuevos tipos de demanda a nivel colectivo, ofreciendo a la población demandas psicoexpress estandarizadas. La alternativa ofrecida por las TCC sigue la línea formal de los manuales de instrucciones para alcanzar el objetivo de autoafirmarse y conducir al yo. Un primer punto a destacar es que el fenómeno de las TCC tenemos que entenderlo como un producto derivado del psicoanálisis, del americano, no del psicoanálisis freudiano. Señala Miller: me temo que no es solo una nueva edición de la sugestión, sino una especie de horrible derivado del psicoanálisis. Son antiguos psicoanalistas desencantados, dice Basols, un poco aburridos de esa posición del analista clásico, que han respondido con gran violencia contra el psicoanálisis. Dice: la desproporción que vemos a veces en estos ataques, creo que debemos entenderla como una fuerza de la transferencia negativa y creo que debemos escucharla así. Está en el propio psicoanálisis. Las TCC, sus prácticas surgieron entonces como una derivación degradada de aquellos desencantados del psicoanálisis, que podemos mencionar a Aaron Beck y Albert Ellis, en donde las referencias de estos nacieron como una crítica y ruptura del conductismo clásico, con una noción de cognición frágil
que reunía la serie de pensamientos, imágenes y ensoñaciones resultantes de sus procesos. En ruptura con el conductismo, con la caja negra de Watson, el conductismo tiene un nuevo objeto de estudio en su interior, la cognición entendida como un procesamiento de información, lo que le daría la condición de ciencia. El origen psicologicista de la noción de cognición se mantiene en su referencia al modelo cibernético, noción que se diluye en la suposición de un sujeto intencional y un yo que es finalmente el reflejo imaginario del objeto de conocimiento. Es por esto y por este sentido, y en este sentido, que se plantea que las TCC son heredadas de la vieja ego psychology, aquella que redujo el psicoanálisis americano de la posguerra a una psicología de la adaptación a la realidad. La cognición es justamente el correlato imaginario de esta supuesta consistencia de la realidad. Pero la noción de cognición no da una unidad epistémica a sus prácticas. Es ese abismo, refiere Loran, que se encuentran al revisar bibliografía sobre el tema entre las referencias teóricas de las neurociencias, las ciencias cognitivas y las prácticas que aparentemente se inspiran en ellas. ¿Qué son las TCC? Basol plantea que lo que hoy se nos presenta con las siglas TCC, terapia cognitiva comportamentales, son en realidad un cajón desastre, una mezcla de prácticas de control social y de adaptación a la realidad de las que deberíamos preguntarnos cuál es el factor común que las vincula en su diversidad. Si bien decimos TCC como una agrupación de prácticas, que son muchas, también hay que destacar allí que se trata de una dispersión de prácticas unificadas por protocolos. Esto supone la estandarización y que sabemos que es consecuencia del borramiento, por una parte, de la singularidad del sujeto en tratamiento y por otro, efecto de la proliferación de las imágenes ideales del terapeuta. Señala Basol, quien decide en última instancia la naturaleza, me refiero al terapeuta, la naturaleza de los fines del tratamiento según su propio juicio y visión de la realidad. Es su buena manera de pensar. Ahora, como decíamos, la unidad imaginaria de las TCC se corresponde muy bien con la propia noción de cognición que funciona como su referencia estándar, y si se busca el punto de apoyo último de dicha noción en estas prácticas, se la encontrará en la buena manera de pensar que cada terapeuta utiliza para modificar lo que finalmente sería el trastorno de su paciente. Lo que denominan sus errores cognitivos, lo que se llamaba conducta inadaptada, siendo esto lo que hay que corregir de acuerdo a la buena cognición del terapeuta, condición tan imaginaria como el yo, que cada terapeuta toma como medida la realidad. Es el destino del terapeuta quien decide finalmente, más allá de las tendencias y sus referencias teóricas, el efecto de su práctica y formación. En psicoanálisis hablamos del deseo del analista, que no es el prejuicio del terapeuta en su práctica, deseo que no solo es el resorte, sino efecto a la vez de la formación de cada practicante. No concebimos al síntoma como un trastorno, como lo es en las TCC, como un error cognitivo, sino decimos que es un intento de solución del sujeto. Pero además, como señala Lacan en el seminario 11, que los pacientes que tratamos no están satisfechos, como se dice, con lo que son, y no obstante, sabemos que todo lo que ellos son lo viven, aún sus síntomas, lo que viven, aún sus síntomas, tienen que ver con la satisfacción. No se contentan con su estado, pero aún así, en su estado de tan poco contento, se contentan. El asunto está en saber qué es ese sé que queda allí contentado, es decir, un penar de más. Sabemos un poquito más, señala Lacan, que los demás acerca de lo normal y lo anormal, que las formas de acomodo entre lo que anda mal y lo que anda bien constituyen una serie continua.
En el análisis tenemos ante nosotros un sistema donde todo se acomoda y que alcanza su propio tipo de satisfacción. En las TCC la persona sufre un error que hay que corregir para que pueda adaptarse a la realidad, pero su efecto es un eclipse del sujeto del síntoma. Una de las observaciones clásicas hechas a las TCC, plantea Maleval, y lo que estaría ligado a su eficacia, es justamente respecto al síntoma. Es decir, la desaparición de un síntoma puede producir la emergencia de otro. Sabemos que él puede retornar por otro lugar, en otro momento, con otro fenómeno. El retorno del síntoma puede también no producirse, pero afirmar repetidas veces que no se observa nunca en las series de pacientes tratados con éxito por las TCC, deja a estas del lado de lo milagroso. ¿Por qué tanta ceguera?, se pregunta Maleval. Esencialmente porque no disponen de una teoría que permita leer la sustitución de síntomas. Es un abordaje que los concibe como fenómenos aislados, separados de toda dinámica subjetiva. Su sucesión solo puede depender del azar. Es decir, estas terapias que apuntan a la normalización del sujeto, producen un efecto opuesto, aunque también paradójico, ya que con su intención de borrar el síntoma que pueda llegar hasta el ensañamiento y de ahorrarse el rodeo que implica la elucidación de su sentido inconsciente, en realidad lo alimentan. Se podría decir que en la misma medida en que reducen el síntoma al silencio, objetivándolos en un saber estandarizado, el goce inconsciente implicado en él retorna bajo formas cada vez más alejadas de la palabra, más extrañas y sin sentido para el sujeto. Otro punto al que quiero hacer referencia es sobre el lenguaje. Las TCC no teorizan lo que es el lenguaje para ellos, creen que el lenguaje no es ambiguo o puede ser usado en forma inequívoca, pudiendo también ser explícito. Por eso creen que es posible tener un acuerdo previo entre el paciente y terapeuta sobre lo que es el trastorno y cómo curarlo. Miller señala: para mí, el modelo de las TCC es exactamente el mismo manual de uso de un aparato, un artefacto que cuando se compra tiene instrucciones unívocas de cómo encenderlo y apagarlo. Retomando la idea de error cognitivo, es que estamos en tiempo, me queda un poquito. Retomando la idea de error cognitivo, del conductismo al cognitivismo, del modelo conductista inicial de la máquina al modelo de procesamiento de información, es decir, esa caja negra fue habitada por procesos cognitivos y sus distorsiones o sesgos originan padecimientos y conductas patológicas. Sylvia Tendral señala que el error es definido como un falso juicio o concepto equivocado. Esto puede ser llamado de diferentes maneras en el cognitivismo, pero en todos los casos supone la concepción de un modelo esperable del pensamiento y su desviación respecto a la norma. Hay autores cognitivistas que distinguen entre las creencias racionales e irracionales, planteando un modelo de causalidad lineal y ahistórica, centrándose en creencias actuales. Otros se interesan por el contenido negativo de las cogniciones, pensamientos que se orientan al pasado con temáticas de tristeza o pérdida. Con respecto a la reestructuración cognitiva, se focalizan e importa lo que el paciente cree, o por lo menos lo que el terapeuta supone que el paciente cree. Poco importa lo que el paciente piensa o dice. La estrategia terapéutica se dirige a hacer operativa la racionalidad o la validez de las creencias con que dispone, para que mejore la sintomatología, las actividades desadaptativas, defectuosas o disfuncionales del pensamiento tienen que ser realineadas. Las intervenciones propuestas en sus variedades pueden ser más o menos directivas, orientándose al cambio comportamental o a la reestructuración cognitiva. Haré referencia brevemente a un ejemplo que toma Sylvia Tendral del Manual de Psicoterapias Cognitivas de Isabel Carro sobre la depresión, para poder ejemplificar un poco mejor esto. Dice: sobre la creencia básica de soy inferior, la autovalidación de la creencia lleva a pensamientos negativos como ser
No hay futuro bueno si depende de mí. No sé tomar decisiones, si no rindo seré fracasada. ¿Cómo ve mi entorno estas ideas negativas? No me comprenden, me siento víctima, me veo dependiente de los otros. Me siento culpable cuando no hago las cosas que ella, mi mamá, hace. Es decir, sobre la creencia básica soy inferior, aparecen pensamientos negativos. Ahora, ¿cómo se presenta la distorsión cognitiva implícita en estos pensamientos? Por ejemplo, la necesidad de ser amada y aprobada. En la personalización soy culpable de todo. En el razonamiento racional que se presenta es, si me encuentro mal, las cosas se ven mal. Tendler señala que la consecuencia es que se fortalece la creencia y se concluye soy inferior. Es decir, hay una creencia básica, ideas negativas, distorsión y refuerzo de la creencia básica. En este caso queda absolutamente elidida la demanda de amor y la falta de la madre que retorna sobre ella. En este ejemplo, de lo que se trataría es de convencer al sujeto de su creencia básica, de que su creencia básica no es cierta y que modificándola se transforma también todas las disfunciones cognitivas. Voy a pasar un poco, dice, Maleval se pregunta, para ir terminando, ¿hasta dónde sacrificar la eficacia terapéutica? Pregunta que supone una consideración ética. Plantea que la mayor parte de los estudios acuerdan sobre la eficacia de las psicoterapias con relación a un placebo y sobre la dificultad de definir criterios de apreciación consensual de dicha eficacia. Para los terapeutas cognitivos comportamentales, la eficacia terapéutica constituye un valor supremo. No existe ningún límite inherente a la teoría concerniente a las prácticas que no pueda justificar. Las TCC no ocultan que recurren, aunque hoy son más prudentes, a técnicas a veces degradantes, por ejemplo, tratamientos de desviación sexual por vergüenza pública, a veces violentas, terapias aversivas, a veces inaceptables, de reemplazo, que le llaman, en donde dice, sacrificar todo a la eficacia en materia de psicoterapia es la promesa de lo peor. Para concluir, la nueva ideología del siglo XXI promueve un prototipo de paciente regido por la omnipotencia comportamental narcisista bajo el control cognitivo, lo cual recrea caminos laberínticos hacia el porvenir de una ilusión al precio de rechazar la complejidad del sujeto, eliminar los malestares que muestra el síntoma y alcanzar la felicidad en este mundo por la vía rápida. El psicoanálisis implica, para el que se somete a esta experiencia, al análisis, una pérdida a nivel del goce fantasmático que da sentido al síntoma y, consecuentemente, una pérdida a nivel de la consistencia imaginaria del yo, es decir, del goce narcisista. Estas pérdidas llevan a la revelación de la causa del deseo y al acceso al modo particular de goce que llamamos síntoma, un goce particular que es una excepción a la norma y que a la vez produce cierta normalización, una nueva capacidad de gozar que le permitirá enfrentar en mejores condiciones las limitaciones que le impone la vida. Nada más. Muy bien. A continuación, escucharemos a Laura Magadán, miembro y docente de la Asociación Freudiana de Psicoanálisis y docente del CIT Tucumán-2. Su trabajo se titula Equívocos de la psicosomática. Buenas noches. Bueno, Georges Grodeck es una de las personalidades más originales de todo el movimiento psicoanalítico. Al término ello lo toma de Nietzsche para nombrar algo muy difícil de definir, pero que constituye la base de la vida y de toda la actividad humana, y Sigmund Freud lo cita a propósito de esto en El yo y el ello. Demostró que el tratamiento psicoanalítico no solo es eficaz para las neurosis, sino también para las enfermedades orgánicas. Nació el 13 de junio de 1866 en Alemania. Su método de tratamiento se basaba en la dieta, la hidroterapia y el masaje, porque consideraba nocivo el uso de drogas.
enseñaba que el médico era solo un catalítico que desencadenaba el proceso terapéutico normal. Un momento trascendental en su vida fue cuando, en 1913, lee 2 obras de Freud, Psicopatología de la vida cotidiana y La interpretación de los sueños. Como se lo confiesa a Freud más tarde, en su primera carta, tiene una gran reacción e interrumpe la lectura, porque se da cuenta de lo que él creía, de que lo que él creía que había descubierto primero ya había sido desarrollado por el creador del psicoanálisis. De lo que surge una carta a Freud escrita el 27 de mayo de 1917, en la que se presenta y le cuenta cómo había descubierto en la práctica clínica el inconsciente, al cual llama ello, y también la represión, la transferencia y la resistencia. Los enfermos con los cuales había trabajado sufrían en su mayoría de trastornos orgánicos, pero como él no hacía una distinción entre el cuerpo y la mente, sino que consideraba al hombre como un todo, los había tratado de una manera muy similar a la que utilizaba el psicoanálisis con los pacientes neuróticos. Freud, el 5 de junio de 1917, contesta: yo tengo que sostener, tengo que asegurar que usted es un espléndido analista, que ha comprendido para siempre los aspectos esenciales del tema. Con esto se inicia una correspondencia entre ambos que se mantiene hasta la muerte de Grodek en 1934. También fue amigo de Ferenczi y de la señora Andrea Salomé. Grodek creyó encontrar en el significado de la enfermedad el valor simbólico de los síntomas, dado que él consideraba al hombre como un ser innatamente predispuesto a la simbolización, planteando en su trabajo de 1922 que el hombre tiene la compulsión a simbolizar. Apuntaba a situar el condicionamiento psíquico de trastornos orgánicos, tales como el ataque de gota y el bocio simple. Esto despertó sentimientos opuestos respecto a Grodek entre los psicoanalistas de su época, ya que por un lado resultaba apasionante por la originalidad de sus ideas, pero por otro despertaba la duda de que sea un charlatán o un loco. El valor fundamental de Grodek no radica estrictamente en sus conceptos, sino en su fino espíritu de observación, en su empatía con el paciente y en su intuición creadora. Sus ideas han sido precursoras de la medicina psicosomática. La psicosomática. El movimiento psicosomático surge en el interior de la medicina por parte de aquellos profesionales que insisten en considerar al hombre en su totalidad, prestando atención a su circunstancia social y a su estado psicológico. Esta orientación, más o menos difusa, ha venido produciendo postulados y sugerencias prácticas sobre el ejercicio de la medicina y trata de formular las leyes que rigen las conexiones entre un acontecimiento psicológico y otro fisiológico, coincidentes en el tiempo. A eso se lo llama psicofisiología. Entre mecanismos o funciones psicológicas y actividad neuroendocrina, se llama psiconeuroendocrinología. Y entre influencias socioambientales y respuestas psicoorgánicas, que son lo que se llama aspectos psicosociales del estrés. Del análisis global de la literatura actual al respecto, es posible extraer al menos 5 acepciones diferentes de enfermedad o de trastorno psicosomático. Por un lado tenemos psicogenicidad, la alteración funcional, la influencia psicológica, la especificidad y multicausalidad y el fracaso de las defensas. Alexander, otro referente de la psicosomática, en 1950 afirma que los tipos de conflicto inconsciente inducen modificaciones persistentes de la actividad nerviosa vegetativa, con pautas características de excitación simpática o parasimpática, y alteración de la función y eventualmente de la estructura en determinados órganos.
Basándose en su teoría, Alexander y sus colaboradores llegaron a describir 7 enfermedades que consideraron como típicamente psicosomáticas: la bronquitis asmática, el hipertiroidismo, la úlcera péptica duodenal, colitis ulcerosa, artritis reumatoidea, hipertensión arterial esencial y neurodermatitis. El fenómeno psicosomático. A partir de Lacan, en el Seminario 11 y la Conferencia de Ginebra sobre el síntoma, y lo sostenido por Miller en Matemas 2, podemos situar lo que el psicoanálisis de orientación lacaniana nomina fenómeno psicosomático, tomando distancia de los planteos de la medicina psicosomática. En primer término, el fenómeno psicosomático no es un síntoma. El síntoma, es una formación del inconsciente que tiene estructura de lenguaje y por lo tanto supone una sustitución, o sea, la metáfora, y está abierta al desplazamiento retroactivo por reformulación y a una modificación debido a la emergencia de efectos de verdad. Mientras que el fenómeno psicosomático evidencia la ausencia de afánesis, la holofrase, el congelamiento. En relación al campo del lenguaje, el fenómeno psicosomático se sitúa en el límite, dado que evidencia rasgos que se adhieren a la estructura del lenguaje y otros que esquivan esta estructura. Es decir, que hay algo del orden del trauma que no se filtra por el aparato del lenguaje, sino que se inscribe directamente. Queda del lado del síntoma el movimiento y del lado del fenómeno psicosomático la fijeza, determinada por la relación de cada uno al aparato del lenguaje. Sin embargo, esto no alcanza para cernirlo. Por ello, tanto Lacan como Miller recurren a una serie de analogías que permiten caracterizar su estructura. Toman, por ejemplo, el rasgo unario, la firma, el nombre propio, el jeroglífico en el desierto y el sello. La estructura del lenguaje tiene como función separar el cuerpo y el goce, y se reserva este goce a ciertas zonas. En el fenómeno psicosomático hay un modo específico de retorno del goce en el cuerpo que no se localiza en las zonas erógenas. Encontramos una localización desplazada, un ataque localizado en el cuerpo. Lo propio del fenómeno psicosomático es la manera en que se esquiva al otro del significante. Aquí el otro es el cuerpo, por lo cual el cuerpo propio se experimenta como cuerpo de otro. En la Conferencia de Ginebra, Lacan plantea que lo psicosomático es algo que sin embargo está en su fundamento profundamente enraizado en lo imaginario. Fin de la cita. Lo cual supone que es un modo de imaginarización de lo simbólico en el que el sujeto, representado por un significante para otro significante, deja de estar representado. El fenómeno psicosomático se presenta como algo impreso, pero no para leer. No se dirige a otro. De esta manera, para Lacan, pertenece al orden del número, de lo real. Situando estos elementos, la dirección del tratamiento será la de apelar al inconsciente para que transforme el fenómeno psicosomático en síntoma, obrando de tal modo que el otro en cuestión ya no sea ahí solamente el cuerpo propio. Y, vía la experiencia analítica, pasar de la respuesta psicosomática a la pregunta por el deseo. A modo de conclusión, como lo plantea Grodek y algunas figuras significativas de la psicosomática, hay leyes que rigen las conexiones entre un acontecimiento psicológico y otro fisiológico. Pero para nosotros, estas leyes solo rigen para este sujeto. Y no olvidamos que se trata de situar el modo particular en que este cuerpo toma nota de un acontecimiento traumático, aunque el sujeto no puede historizarlo, no puede ser mediatizado en lo simbólico.
no partimos del modo de presentación de la enfermedad para definirlo como psicosomático, sino que el estatuto de síntoma o del fenómeno psicosomático lo determinará el modo en que la estructura del lenguaje marca el cuerpo. Es un equívoco creer que se puede transferir el planteo freudiano del síntoma neurótico al fenómeno psicosomático, pero podemos mostrar y demostrar que los acontecimientos del cuerpo, como la alopecia, el vitiligo y la psoriasis, se pueden tratar en análisis. Muchas gracias. Bien, ahora procederemos a escuchar a Miguel López, quien es docente del CIT Tucumán de León II. Su trabajo se titula Lo breve no siempre es bueno, psicoterapias y psicoanálisis. Hola. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los miembros de la Asociación Freudiana y a la comisión organizadora por la invitación. La verdad que es muy satisfactorio estar aquí. Bueno, lo breve no siempre es bueno. Psicoterapias y psicoanálisis. Una de las batallas que debe emprenderse desde la orientación lacaniana viene dada por ese mandato hipermoderno de la resolución inmediata de todas y cada una de las dificultades con las que deben enfrentarse las personas en el camino de encontrarle una lógica deseante a sus vidas. El punto es que el eje del deseo de un sujeto suele encontrar sus obstáculos y desde la enseñanza freudiana hemos optado por llamarlos síntomas, inhibiciones o angustia de acuerdo a cómo se manifiestan. En ese marco y considerando la lógica superestructural, cultural, posmoderna, que busca otorgarle instantaneidad a todo lo que signifique tropiezos en la vida del hombre, las psicoterapias breves aparecen como el aporte perfecto para encajar en la maquinaria de las fast solutions. Por supuesto que también presentan logicidad estructural al horizonte ganancial capitalista, pero esto constituye un tema de investigación que excede este trabajo. Pero solo por la brevedad, las psicoterapias no hubiesen encontrado base para ubicarse y consolidarse casi en contraposición a otros discursos ligados a lo interminable. Acusación dirigida al psicoanálisis casi sin posibilidad para de defensa alguna de parte de aquellos discursos. El ideal de eficacia se presenta como el complemento perfecto. Las psicoterapias no solo son rápidas, sino que también te curan. Se escuchan a los enunciados casi a modo de autoexaltación. También excede este trabajo dar cuenta de lo endeble de dicha argumentación, pero vale decir que para abordar los caprichos de la pulsión se requiere de la solidez conceptual y la sutileza interpretativa que solo un psicoanálisis puede ofrecer. En este punto, la idea de una pragmática lacaniana y su eficiencia como contraposición a la pretendida eficacia psicoterapéutica buscará constituirse en el aporte por el cual este trabajo pretende sentar posición acerca de una de las batallas con las cuales el psicoanálisis tiene que vérselas, sin caer en la negación autista que el mismo debe y tiene que poder transcurrir en el contexto actual de los ideales de mercado. Por una pragmática lacaniana. Tomo de Oscar Sack la apuesta de pensar una pragmática lacaniana. Sin dudas, una lectura un poco apresurada de esto nos puede llevar erróneamente a pensar en un oxímoron. En tanto, la pragmática nunca gozó de buena popularidad entre los círculos académicos, por una reducción banalizante por la cual la misma siempre quedó ligada a un utilitarismo posmoderno, en donde en nombre de lo que sirve o lo útil, se pretendía ir más allá de los límites que las referencias éticas y morales le imponen a la acción del hombre. De acuerdo a William James, padre del pragmatismo, la razón o la realidad quedan relativizadas por una justificación última, un futuro de utilidad. Todo vale si se trata de obtener el mayor beneficio personal.
El pragmatismo de James rechaza la distinción entre la verdad de una proposición y el conjunto de operaciones que se efectúan para aprenderla. Verdad es verificabilidad. Una idea es útil porque es verdadera o es verdadera porque es útil. Ambas frases significan para el pragmatismo lo mismo, es decir, que se trata de una idea que se cumple y que puede verificarse. Pero el mayor obstáculo con que se confronta tal concepción se desprende del intento de emplear criterios generales para situaciones particulares, de la exigencia de proponer soluciones reguladas para la acción que surgen de sus propias concepciones que no suelen contemplar las singularidades. Dicho de otra forma, para la orientación pragmática se trata de ubicar en lo inmediato de su acción la búsqueda de una eficacia rápida en la búsqueda de un objetivo. Y de esta forma, pragmatismo se hace sinónimo de eficacia. En las prácticas psicoterapéuticas orientadas por esta perspectiva, de lo que se trata es de priorizar la eficacia de eliminar cualquier atisbo de sufrimiento subjetivo, ya sea por la vía de la supresión del síntoma o la reducción absoluta de la angustia, como forma de alcanzar una adecuación con la realidad conforme al ideal del amo moderno. Y para darle complementariedad se busca que a dicha eficacia se añada la mayor brevedad posible en tal ejecución. De este modo, las psicoterapias se lanzan en la posmodernidad desde la promesa, por ejemplo, de alejar de la droga a un adicto, de curar a alguien de la fobia en 10 sesiones, de eliminar la angustia con ayuda del poder psicofarmacológico si es necesario, así como de extirpar un síntoma neurótico, sin considerar en ninguno de los casos los determinantes subjetivos que crearon las condiciones para la presentación de todos estos fenómenos. Y es en este punto donde lo breve deja de ser bueno, en tanto siendo generosos y otorgando validez al hecho de concretar esos objetivos propuestos, el hecho de prescindir de lo irreductible del goce que nos atraviesa como sujetos, los deja en la trampa de volver a vérselas con los mismos soldados que en otro momento creyeron derrotar. En ese punto, la apuesta por una pragmática lacaniana tiene que tener en el centro de su núcleo duro, parafraseando a Lakatos, lo vivificante del goce. Acerca del psicoanálisis en el imperio del resultado. Eso lo pongo como un subtítulo para pensar un poco esto. En su curso Todo el mundo es loco, Jacques Alain Miller nos habla de dos momentos en la enseñanza de Lacan respecto al saber freudiano heredado. En un primer momento, a mediados del siglo XX, Lacan colocó su enseñanza bajo la égida del retorno a Freud, en una posición explícitamente antidesviacionista. Cito a Miller: incluso hizo pasar bajo esta bandera las verdaderas innovaciones que Lacan traía, tanto en la teoría como en la práctica del psicoanálisis, con sus sesiones cortas, de las que se guardó de hacer propaganda. Enmascaró, cayó su innovación. Dice Miller que Lacan pensó quizás que todo esto no era entendible para la época y quedó en la oscuridad. De aquí nos queda la idea de una brevedad que sí podemos calificar de buena, la de la sesión breve, aquella que a través del corte y la interrupción del discurso del paciente busca provocar la separación del sujeto de los efectos del inconsciente, acorde al objetivo del acto analítico. Hable de otra cosa, deje de repetir lo mismo, dirá a modo ejemplificador Serge Cotet. Sin embargo, en su segundo momento, hacia el final de su enseñanza, Lacan toma una dirección completamente opuesta a la del retorno a, y elabora una invitación a la innovación. Cada uno tiene que reinventar el psicoanálisis, aparece como una propuesta de liberación respecto a ciertos estándares. Una tradición siempre es boluda, fue algo que escribió Lacan, a partir de lo cual Miller sostiene que la dirección de la innovación y reinvención es a donde la práctica del psicoanálisis deberá dirigirse cada vez más. Miller lo va a afirmar casi a modo de sentencia. Cito: el resultado impondrá su ley, como lo quiere el discurso de la época. Ya no queda nobleza en la intención, el valor está concentrado en el resultado, lo cual supone, sin lugar a dudas, cierta conversión de nuestra posición. Por lo tanto, el significante pragmatismo lacaniano
alude al modo por el cual la orientación lacaniana se va a permitir pensar la supervivencia del psicoanálisis en este siglo XXI. Pragmática lacaniana, la eficiencia. En un texto de François Julien, Conferencia sobre la eficacia, el autor se encarga de contraponer a la noción de eficacia la de eficiencia, aclarando que este último presenta sus raíces en el pensamiento chino. La eficiencia es una manera discreta, indirecta, por añadidura podríamos decir, de operar a partir de las transformaciones silenciosas que se van produciendo sin destacar ningún acontecimiento en particular, de manera de hacer crecer progresivamente el efecto a través de un trabajo. Se trata de promover un efecto como consecuencia de la acción indirecta. Siguiendo lo trabajado por Sack, se puede deducir, a modo de una primera conclusión, que se debe ubicar a la pragmática analítica del lado de la eficiencia y su contraparte, la eficacia, del lado de las distintas formas en que se presentan las ofertas terapéuticas, y en particular las terapias cognitivas comportamentales. A partir de estos ejes, la consideración de la perspectiva pragmática estará orientada bajo un sesgo signado por la eficiencia. Esta posición permitirá a los analistas lacanianos no solo constituirse en interlocutores de los discursos de la modernidad, sino también poder ofertar desde su propia orientación una práctica que pueda dar cuenta del desafío de acompañar a los sujetos en la búsqueda de una solución al malestar, pudiendo de esta forma albergar las urgencias subjetivas de la actualidad. Se debe tener presente que esto es siempre y cuando no exista la confusión acerca de que el goce, la pulsión, siempre se presentan en oposición a cualquier idealismo que suponga que el sujeto quiere su propio bien. No es bajo las formas imperativas que el goce se deja domesticar o incluso suprimir. Muy por el contrario, se sabe que es bajo transferencia que se puede alcanzar una forma civilizada para su expresión. Cuando se valoriza la dimensión pragmática de la orientación lacaniana, esa condición de no olvidar y remarcar lo alejados que se está de las corrientes psicoterapéuticas orientadas por el pragmatismo de la época actual. Ahí donde este pragmatismo ubica en su horizonte, por ejemplo, la búsqueda de la felicidad, suponiendo que la misma se constituye y se edifica a partir de una armonía idealizada del sujeto consigo mismo, para el psicoanálisis de orientación lacaniana, frente al saber de esa imposibilidad de la supresión del goce pulsional, no solo no se puede estimular, por infructuosa esta búsqueda, sino que el saber acerca de la dimensión estructural de la división subjetiva permite sostener que a nivel de la pulsión el sujeto siempre será feliz. Para concluir, frente al contexto actual, marcado por la lógica del amo hipermoderno que promueve eficacia y resultados, la apuesta de la orientación lacaniana consiste en tomar estos significantes que circulan, pero de un modo antagónico al adaptacionismo pragmático psicoterapéutico. Una pragmática lacaniana buscará edificar una propuesta diferente, la de la eficiencia, la cual implica privilegiar la dimensión terapéutica de la acción, pero sin perder de vista que la posibilidad de encontrar una solución a la dimensión sufriente que el síntoma porta será vía el desciframiento, siempre y cuando se tenga bien presente que el síntoma posee un hueso inmodificable llamado goce, frente al cual cada sujeto deberá edificar una vida a partir de su singularidad. La configuración de la pragmática lacaniana se sostiene y se inscribe bajo el sintagma saber hacer con el síntoma, con el cual se resume la idea de eficiencia del psicoanálisis y a su vez se cierra este trabajo. Muchas gracias. Muy bien. Ahora continuaremos para escuchar a María Teresa Pérez, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente del CIT Tucumán ION 2 y de la Asociación Freudiana de Psicoanálisis. Su trabajo se titula Psicoanálisis, una nueva idea del cuerpo.
Hola. Bien. Entonces, psicoanálisis, una nueva idea de cuerpo. ¿Cuál es la novedad del cuerpo? ¿Cuál es la novedad del cuerpo para el psicoanálisis de la orientación lacaniana en la idea del cuerpo hablante? Esa novedad que afirmamos, siguiendo los desarrollos de Jacques Alain Miller, es necesaria para sostener la existencia misma del psicoanálisis. Ello diferencia el psicoanálisis, tanto en su teoría como en la práctica actual, de los discursos que batallan con el cuerpo. Diversas operaciones a lo largo de su enseñanza realiza Jacques Lacan a fin de redefinir el concepto de inconsciente freudiano, que no es sin relación al cuerpo. Esto en el marco de la articulación del ello freudiano y el inconsciente freudiano, del cuerpo con la palabra, del significante y el goce. Desde el comienzo de sus desarrollos, Lacan plantea una serie de consideraciones sobre la noción del cuerpo que va modificando y complejizando en un movimiento que solo para marcar sus polos opuestos podemos decir que va desde la elevación del cuerpo al significante hasta el significante incorporado en el cuerpo. Entre algunos de los recursos articulatorios utilizados, mencionamos lo que Jacques Lacan llamó extimidad, neologismo inventado por él que remite a un lugar de exterioridad íntima. Podríamos leer desde esta figura los siguientes principios lacanianos, desde la figura de la extimidad. El yo es la imagen del otro, el inconsciente es el discurso del otro, el deseo es el deseo del otro, el síntoma es significado por el otro, el ideal del yo es el ideal del otro, el sujeto, la demanda, tampoco pueden ser internos al cuerpo tridimensional, ya que sus recorridos se realizan en el campo del otro. Asimismo, contamos con lo que en las conferencias de Estados Unidos en 1966 Lacan llamó inmixción de otredad, que podemos traducirlo rápidamente, digamos, como mezcla de lugares. Figurando de esa manera que nada del sujeto del inconsciente podrá ser considerado sin que se acepte que en su lugar también opera siempre el lugar del otro. Ahora bien, el recurso a la topología como elaboraciones espaciales no intuitivas en un ir más allá de la geometría euclidiana cartesiana, le ofreció nuevas posibilidades de pensar la relación psique-soma, subvirtiendo la representación habitual que tenemos del cuerpo. En el seminario 20, aún, Lacan, a partir de lo que Descartes llamaba sustancia extensa, que distinguía de la sustancia pensante, construyó la tercera. Lacan habla allí de la sustancia gozante, que hace a la especificidad del cuerpo hablante. Sustancia gozante que necesita un soporte que es el cuerpo. Estas son cuestiones ampliamente trabajadas por Jacques Alain Miller en Sutilezas analíticas, por ejemplo, entre otros textos.
Lacan sostiene que sobre la sustancia extensa, que es el espacio moderno, sustancia de puro espacio, así como se dice de puro espíritu. La sustancia extensa, que es el espacio moderno, el espacio de la ciencia moderna, que es aquel espacio que está fundado en un interior y en un exterior. Y ese espacio no es otro que una sugestión inducida por el cuerpo imaginario, el del estadio del espejo, según Lacan, y en Sigmund Freud, lo que en 1923, en El yo y el ello, lo escribe como el yo es una extensión de la superficie del cuerpo. Es decir, que cada una de las partes que podemos delimitar en la supuesta sustancia extensa es siempre externa, exterior a cada una de las otras partes circunscriptas en esa operación imaginaria. Como lo hace notar Miguel Basol, presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, lo hizo notar en el Congreso, en su exposición en el Congreso de Río de Janeiro 2016, se trata de la paradoja en la que se encuentra enredado el neurocentrismo actual cuando no puede lograr situar con certeza en qué parte del cuerpo, en qué lugar reside finalmente tal función mental, o hasta dónde se extiende el cerebro mismo en tanto que órgano del sistema nervioso. Pero también es la paradoja que podemos ubicar en el tratamiento que con cierta frecuencia da la medicina en casos de sujetos cuyos cuerpos manifiestan sufrimientos múltiples, como ocurre en casos de psicosis, donde aquella responde sin reflexión sobre la causa y a modo de prevención, con extirpaciones de diferentes órganos, cuando se trata en la psicosis del impedimento en lograr un ordenamiento del goce en el cuerpo, es decir, del goce del cuerpo, que en esos casos aparece como goce del otro. Ya en el seminario La lógica del fantasma, del 67, Lacan sostuvo que el otro es el cuerpo. El cuerpo mismo, dice, es este lugar de origen, este lugar del otro, en la medida en que es ahí que se inscribe la marca significante. Entonces tenemos el pasaje de el inconsciente es el discurso del otro, al inconsciente es el cuerpo. El inconsciente es el cuerpo en tanto lugar del otro, en tanto cuerpo atravesado por marcas que le vienen de las experiencias de goce, es en el encuentro contingente entre el cuerpo y los sonidos recibidos, es decir, ante el universal traumatismo de la lengua. Allí se produce el goce autista o S1, el S solo, que va más allá de lo que el ser que habla puede enunciar, por lo que implica un goce en el saber, un goce de un saber que no se sabe. Goce silencioso, eso no habla, eso goza sin hablar, es fuera de sentido. A partir de esta lógica lacaniana de la constitución subjetiva del ser humano, la del universal traumatismo de la lengua, se hace evidente el desconocimiento de dicha inexistencia, por ejemplo, en quienes sostienen la promoción actual de la práctica sexual pornográfica con difusión masiva, más allá de la industria
pornográfica bajo el argumento de la aparición o el retorno de una nueva sexualidad natural, como si la inexistencia de la relación sexual, que es una cuestión estructural, fuera un efecto de la represión. Así también, aquellos discursos de la sabiduría que proponen como tratamiento distintas técnicas del cuerpo, bajo el argumento de que el cuerpo habla, ¿cómo escuchan a eso que goza sin hablar? Por lo menos se niega que el cuerpo es el lugar de una alteridad ineludible. Sostener desde el psicoanálisis la existencia del cuerpo hablante implica un tiempo segundo al del S1, al tiempo del eso goza sin hablar. Entraña el pasaje del goce silencioso por el dispositivo analítico, por la inmersión en el sujeto supuesto saber, para que hable el envoltorio formal del acontecimiento del cuerpo, llamado también sintón. Eso involucra la operación del pasaje por el otro de su inconsciente, a fin de hacerlo inconsistir y enfrentarse así con la inexistencia del mismo. El otro es el cuerpo porque lo que se goza es el cuerpo como uno. El amor, por ejemplo, es el intento de hacer de dos uno, pero no funde los cuerpos. El cuerpo que habla el envoltorio formal del sintón o de ese acontecimiento traumático, ese acontecimiento del cuerpo, es el que está en la perspectiva de toda interpretación a fin de separarlo de ese saber ficcional y desnudar así lo real, o más bien desnudar al modo de goce de cada uno, el que da consistencia al sintón de cada uno, al de cada parletre. Se trata en cada caso de saber qué función encontrarle al sintón o a ese núcleo de goce. Resumimos así distintos tiempos de un análisis como experiencia única en posibilitar una nueva alianza con el goce, cuyo fin será la identificación al síntoma, la identificación a un cuerpo. Y a fin de destacar este uso original que el psicoanálisis hace del síntoma en tanto singular, ya que es eso lo que lo diferencia de todas las disciplinas que tratan el cuerpo, tomo la siguiente frase de Miller en el seminario arriba mencionado, quien sostiene que, en relación al fin de un análisis, se trata de el sí a la contingencia que me hizo lo que soy. Nada más. Muy bien. Realizada la exposición de los 4 trabajos, se abre el espacio para preguntas e intervenciones. Ricardo Gandolfo. Pensaba que tenía una pregunta. Bien, si no nadie tiene una pregunta, quisiera hacer algunas. Primero a María Teresa Pérez. En tu trabajo mencionaste una sustancia que separa Lacan respecto de la división que hace Descartes, la sustancia gozante, pensando
el título de tu trabajo, Psicoanálisis, una nueva idea del cuerpo. ¿Es esta sustancia gozante la nueva idea que puede traer sobre el cuerpo el psicoanálisis? Bueno, a ver, Lacan plantea allí, en el seminario 20, la sustancia gozante como lo específico del cuerpo para el psicoanálisis, ¿m? Como lo específico del cuerpo para el psicoanálisis. En ese sentido se puede decir que el cuerpo hablante, que es la propuesta desde el psicoanálisis, es la sustancia gozante, en ese sentido, digamos. Pero me parece que esta cuestión, a mí lo que me parece más interesante de ese desarrollo que hace Lacan en relación digamos, en el seminario 20, en este primer capítulo, a donde plantea su diferencia radical, creo yo, con la hipótesis de Descartes, me parece que lo más interesante es que subvierte, digamos, la cuestión de la cuestión del el espacio, ¿no? La hipótesis sobre el espacio, sobre la geometría, sobre el espacio tridimensional, digamos, y va más allá de eso. Es decir, creo que es una hipótesis de Lacan que logra llevar al psicoanálisis, o en este caso, por lo menos al concepto de cuerpo, a una dimensión topológica que va más allá de lo alto, lo ancho, ¿no? De lo externo y lo interno. Y es lo que también figura muy bien la extimidad, la figura de la extimidad, ¿no? Y bien, y allí aclara, insiste Lacan que esta es su propuesta a partir de su experiencia en análisis, de su clínica, digamos, de su práctica clínica. Y eso lo podemos constatar en distintos casos, digamos, como por ejemplo, algo que yo mencionaba en el trabajo, pero se podrían dar muchos ejemplos, donde yo mencionaba el caso de la psicosis, donde hay alguien que plantea que el otro goza de él, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad se trata de lo más íntimo, eso real que hay en ese sujeto, que aparece como lo exterior, es una exterioridad en juego junto con lo más íntimo, digamos, los movimientos topológicos que hay, que se detectan, que se ubican en síntomas, patologías, que se pueden explicar, transmitir, argumentar a partir del recurso a la topología, ¿no? Que plantea Lacan acá. Y eso en particular en relación al cuerpo. Muy bien. Gustavo de Sal. Muchas gracias. Un comentario un poco al sesgo de los trabajos que he escuchado, muy buenos trabajos. Lástima que no tengamos más tiempo para poder entrar en profundidad en cada uno de ellos. Creo que hay un elemento que de alguna forma recorre la reflexión de
de lo que los compañeros han planteado, y es el hecho de que, más allá de que efectivamente es el imperativo, como formulaba Miguel, del amo moderno, el que insta efectivamente esta cuestión de la eficacia y la velocidad, creo que es importante también tener en cuenta que eso ya es un imperativo que ha sido totalmente incorporado por el sujeto corriente, es decir, ya son las personas las que demandan velocidad y eficacia en todos los ámbitos de la experiencia, no solamente en lo que es lo específicamente de la experiencia, digamos, psicoterapéutica o psicoanalítica. La gente ya tiene la expectativa, efectivamente, una de las grandes dificultades con las que nos encontramos, ¿no? Una de las cuestiones con las que debemos batallar es que el sujeto que acude con la idea de que efectivamente, dado que vive en un mundo donde progresivamente se va instalando esta idea de que las cosas se pueden obtener de forma, los efectos se pueden obtener de manera rápida, él mismo ya lo solicita. Creo que es interesante pensar que después de todo, nosotros estamos recibiendo, me refiero a los psicoanalistas y la práctica analítica, como sucede en otros campos también, estamos recibiendo los efectos de una transformación que tiene que ver con un cambio, digamos, en el peso que la ciencia y la técnica tienen, ¿no?, en la esfera de todo lo que es el campo de la investigación. La ciencia y la técnica siempre han estado muy asociadas. Sin embargo, en las últimas décadas, el discurso técnico va de alguna manera avanzando y, por así decirlo, colonizando el pensamiento científico. A tal punto de que hoy en día, más que pensar que lo que nos sucede es el resultado de la extensión de un paradigma científico, hay que quizás considerar que la técnica ha contaminado todos los aspectos, más allá de la cuestión científica. Es decir, en realidad, si el conductismo tiene esta pretensión de cientificidad, no es porque verdaderamente haya ningún estudio que lo respalde desde el punto de vista científico, pero en realidad el respaldo viene de la idea de responder a una técnica. Todo hoy en día, digamos, se promociona a través de una técnica, incluso las técnicas que supuestamente se ocupan del cuerpo. Es decir, que esta ganancia progresiva, esta colonización, esta extensión planetaria de lo técnico, creo que está produciendo, entre otras cosas, estos efectos por los cuales la práctica clínica se ve afectada de, digamos, una tendencia a concebir el espíritu bajo la modalidad de una técnica. Bueno, muy bien, finalizamos esta mesa y damos lugar a la siguiente mesa que tratará sobre lo social y el otro. Muchas gracias.